Buenas, ¿qué tal todos y todas? Bienvenidos a un nuevo episodio de la Comuna del Samán. Ya vamos por el quinto episodio de con el video de Armesilla sobre la verdad de Simón Bolívar. Estamos aquí junto con Gabriel y bueno, Hello. no sabemos si vamos a terminarlo en este quinto episodio o probablemente tengamos que hacer uno sexto. Pero bueno, ya quedará a ver hasta dónde avanzamos. Ya veremos, sí. Vamos a ver cómo nos va desenvolviendo la cosa. Todo depende de los últimos 13 minutos que quedan de video. Si es que ahí también repite ciertas cosas, vuelve como a repetir. De hecho, ya en el video que le hicimos ya anteriormente, que era el cuarto, él también repite ciertos temas que ya había señalado en los primeros tres. Eh, Así que, pero bueno, igual también aquí creo que va a comenzar a hablar del tema de la deuda externa, de que adquiere la Gran Colombia. eh, y creo que luego viene el cierre. Así que ya lo que queda no es mucho. Bueno, vamos a poner Vamos play. a darle play, vamos a entrarle. Territorios, incluida la actual Panamá. Bolívar se sublevó contra España cuando Napoleón estaba invadiendo la península ibérica. No tuvo remordimientos morales para incluso conceder un indulto general a delincuentes comunes para que estos se unieran a su causa. Por cierto, algo que también ha hecho Zelensky en Ucrania. El decreto de guerra a muerte contra los españoles firmado por Simón Bolívar fue un decreto que inició una guerra de exterminio, que como dije no distinguía a civiles de militares. Una cosa que nosotros habíamos mencionado es que esa parte de utilizar cualquier medio posible para la guerra fue tanto del bando de los independentistas como el bando de los realistas, ¿no? Es correcto. De O hecho, sea, fueron los realistas los que empezaron ofreciendo libertad a los esclavos que se unieran a su causa. claro. Eso no lo empezó Bovis, creo que si no me equivoco, lo empezó Monteverde. O sea, negociaras tu liberación para convertirte en liberto. Sí, entonces allí estaría como... O sea, la impresión que uno tiene es que Bolívar fue el único que utilizó ese tipo de medios como para, por ejemplo, vamos a decir, adquirir soldados, cuando en realidad fue algo que hicieron los dos bandos. Hasta cierto punto, no sé si es la impresión que tengo o la impresión que tú podrás tener, pero mm, blanquea un poco más al lado realista que al lado, bueno, evidentemente, al lado bolivariano, el independentista. Sí, sí hay esa intención en el discurso, en el sentido de que en ningún momento niega, por supuesto, que el otro bando haya cometido también excesos y crueldades, pero lo omite y la omisión te da ciertas sugerencias, así como de que, ok, entonces el problema realmente estaba del otro lado. Es como un cierto juego en el discurso que se utiliza mucho también. Sí, sí. Continuamos. Bolívar incluso ordenó asesinar a prisioneros delante de sus familias. Ante la falta de recursos para financiar los altos costos de las campañas militares bolivarianas, Bolívar incautó bienes y dinero a familias enteras leales a España, e incluso a sus descendientes, incluso a los fallecidos por muerte natural cuya herencia había recabado en sus esposas. A nivel económico, esa guerra fue tremendamente interesante por los datos que nos dan, históricamente hablando. Los separatistas bolivarianos, en su acto de sedición, se negaron a pagar el quinto del rey, un 20% de tributación que iba dirigido a la España ibérica. Pero, sin embargo, pasaron a pagar más de la mitad de sus ingresos totales en la guerra al Imperio Británico. Y esto en gran medida ocasionó el inicio de una deuda externa enorme que todas las naciones, producto de la secesión de la Gran Colombia y posterior balcanización de este efímero estado, tuvieron que pagar durante siglo y medio a los anglosajones. Por Eh, bueno, ahí comienza a hablar del tema de de la deuda externa hacia el Reino Unido. Una cosa que habías mencionado en uno de los primeros capítulos, ahora no recuerdo cuál, del de Armesilla,
puede ser el número 2 o el 3, es que toda guerra o todo conflicto armado en alguna medida requiere como de recursos y de financiación. Y evidentemente pues Bolívar no le iba a pedir dinero a España para poder, vamos a decir, romper relaciones con España. Tenía que pedírselo al enemigo. Así como también, por ejemplo, Estados Unidos recibió apoyo de Francia y de España para su independencia de Reino Unido. O sea, casi siempre es como, si estás en un conflicto armado, eh, vamos a decir, por ejemplo, también Cuba está en un conflicto con, bueno, no necesariamente armado, pero político, económico, etcétera, con Estados Unidos. Y Estados Unidos utiliza su poderío, pues, para obligar a los demás países de América Latina, con el que ¿cómo es que se llama? La Organización de los Estados Americanos, la OEA, a que también tengan actitudes como de ruptura de relaciones y de acuerdos económicos con Cuba. Entonces estás básicamente enviándolo a los brazos del otro bando, que sería en ese caso pues la Unión Soviética. Es correcto. Entonces, digamos, decir que habría que endeudarse, pues sí, es que en cualquier guerra, cualquier conflicto armado hay que endeudarse. A no ser que tú seas directamente... Es que incluso cuando tú eres directamente el productor de las armas, hasta cierto punto también te puedes terminar endeudando. Pero si no eres el productor del armamento, si no tienes la industria para producir armamento, entonces Y aquí hay no que la había. endeudarse. Sí, hay que endeudarse. Hay que... No, y la crítica principal de Armencillas es, ok, tú te separaste de España por la presión impositiva, por las dificultades del comercio, la imposibilidad de crecer, por un montón de circunstancias más, otras circunstancias que Armencillas no menciona y que discutimos en capítulos anteriores, como la dificultad de España de satisfacer las necesidades de las clases dirigentes de la colonia, del mantonaje y de las clases, ¿cómo se llama? Las castas blancas más elevadas. Además de los precios, ¿cómo se llama? Preferenciales que tú les dabas a la metrópoli y todo eso. Entonces te separas de España para terminar pagándole más, deberle más a Inglaterra de lo que le hubieras terminado debiendo a España. Sí. Ok, sí, es un punto válido, entiendo tu punto, pero el caso es que ninguno de ellos sabían lo que se estaba metiendo cuando eso empezó. Y de hecho, el endeudamiento que termina adquiriendo la clase, ¿cómo se llama? Que termina adquiriendo la República de Venezuela, lo vienen a pagar un montón de personas que no tuvieron nada que ver con la guerra, porque la mayor parte de los dirigentes de esa guerra desaparecieron, o sea, perecieron. La mayor parte de esa clase terrateniente que inició ese conflicto, pereció durante el conflicto de la guerra de independencia. Que eso ya lo discutimos antes, creo que en el episodio anterior o en el otro más atrás de este de Armesillas, donde comentábamos lo que realmente significó la guerra a muerte y lo que significó Boves. Ellos Sí. no sabían en qué se estaban metiendo. Y bueno, el dicho de siempre, todo el mundo sabe cuándo empieza una guerra, pero no cuándo termina. Sí, también. Y bueno, en esas circunstancias, digamos, es difícil plantear que, o al menos no sé si esa es la intención de Armesilla o esa es la impresión que yo tengo, de que ese endeudamiento con Reino Unido era completa y totalmente consciente, de que ellos sabían hacia los que ellos estaban, la deriva hacia donde se estaban encaminando. Y muchas veces ocurre que no. Aparte que las clases, vamos a decir, privilegiadas, no privilegiadas no, pero terratenientes, las que tienen, digamos, el poder económico, tradicionalmente en los territorios de aquí de América Latina, siempre han tenido, vamos a decir, la actitud como de vender, poner a la venta al mejor postor cualquier cosa de tierras, de recursos, etcétera, a lo extranjero. Con lo cual, pero siendo ellos prácticamente los únicos que no se ven, digamos, afectados, ¿no? Por ejemplo, ahora en Argentina está ocurriendo algo de esa naturaleza y esa clase dirigente, pues,
no va a verse afectado. Creo que de hecho hay un señor al que, incluso en el gobierno anterior, en el gobierno de Fernández, hay un señor que tiene como una, ¿cómo que se llama? Creo que es Mercado Libre, que es como algo así como Amazon. Creo que es, Mercado Pago no es el de Argentina. ahora no recuerdo, pero le dieron un montón de dinero, un montón de dinero. Sí, sí, sí escuché la noticia. Pero eso el gobierno de Macri también le había dado mucho dinero, el gobierno de Fernández también le había dado dinero, entonces realmente, eh, pero eso, digamos, esa afectación siempre repercute mayormente es en las capas, vamos a decir, de trabajadores y no directamente en las clases. Así que incluso si lo hubieran hecho con conciencia de que de que se iban a hacer las consecuencias de endeudarse con Reino Unido, eh, y de todas maneras, digamos, no se hubieran visto afectados porque sencillamente ponen a la venta cualquier parte de Venezuela. Así que coge esto, cógete esto y ya. Que de hecho creo que eso bueno, lo había mencionado así como poner a la venta Panamá y cosas de ese tipo, pero digo, ya también lo había mencionado en el capítulo pasado que las clases dirigentes no necesitan de Bolívar para poner a la venta Panamá, lo hacen ya directamente desde hace bastante tiempo, antes eh, del conflicto de independencia. Incluso se podían ver, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Cuando haces, eh, no directamente vender, pero sí, vamos a decir, Concesión. mantener, sí, como ciertas concesiones o mantener relaciones Das- sí, preferenciales. sí, sí, das en concesión, en arriendo. Hay unos términos de negociaciones para eso, tienes razón. Bueno, vamos a suponer que ellos sí sabían, no creo, pero vamos a suponer que sí sabían en lo que se estaban metiendo, porque yo creo que muchos de ellos fueron engañados por Inglaterra en ese sentido. O sea, los ingleses no eran tontos y supieron jugar muy bien con los distintos políticos latinoamericanos, porque no fue uno solo. Lo que hicieron con Bolívar lo hicieron también con Miranda y con muchos otros políticos y dirigentes blancos latinoamericanos del momento, o bueno, vamos a decirlo así, hispanoamericanos de las colonias. Ujú. Eh, Vamos a suponer que sí sabían lo que eso implicaba. ¿Tenían otra opción? Si tú sabes que del otro lado estamos en plena guerra muerte, que una vez más Bolívar solamente oficializa en el papel lo que ya ocurría de facto en la guerra, te quedaba de otra. ¿Era la muerte o la deuda? ¿Qué escoges tú? Porque ya ha iniciado esa vorágine de guerra que fue, hablamos por ejemplo del año 14, que lo llaman el año terrible de Venezuela. Ya no tenías producción, ya no tenías nada, ya estaba una situación completamente anómica, era difícil recuperar la sociedad. ¿Qué te quedaba? ¿Echarte para atrás? No hay un atrás a donde regresar. Sí. Entonces, la guerra, pienso yo también, el desenvolvimiento de las circunstancias los empujó hacia allá. Y por cierto, ese desenvolvimiento de las circunstancias apunta no en una dirección que inició Bolívar, pienso yo. Y esto creo que lo hemos discutido varias veces, no solamente en los episodios sobre el video de Armesillas, y es que se subestima mucho a veces, dentro de las fuentes hispanistas, el papel de Francia y de la Revolución Francesa. No tanto por lo que haya acontecido en París en el 89, sino por la Revolución Haitiana y lo que eso significó para las colonias aquí en el Caribe. Sí, Y no pienso yo que solamente sí, no mucho del tenor solamente de la eso, guerra fue por eso. pero sí tienes razón. Sí, es que la ¿cómo se llama? El impacto que tuvo Francia sobre el mundo en aquel momento, particularmente lo que fue la Revolución Francesa, tuvo o sea, si la Revolución Francesa, de hecho, si la Revolución Francesa no hubiera ocurrido, probablemente seguiría siendo colonia durante un largo tiempo más. Eh, Sí, las negociaciones se habrían llevado a cabo bajo otros términos, y quizás es lo que en la terminología de la época lo llamaban guerra de colores, no se habría desatado con esa violencia con que se desató aquí en Venezuela, y en ciertas formas se extendió hasta Colombia, pero creo que de aquí, de esta zona, no pasó la guerra de colores. sí, O sea, no he sabido de que la guerra haya adquirido esa magnitud de, ¿cómo se llama? No es de crueldad, porque la mayor parte de las guerras, no importa las circunstancias, son crueles.
esa magnitud de descontrol que hubo y de desorden de situación económica que se generó acá en Venezuela. Quizás, no sé, la guerra del Paraguay varias décadas después. Es como lo más cercano. La guerra del Paraguay. Pues que fue una guerra de exterminio prácticamente. Y como hemos indicado, lo que ocurre en Venezuela también es una guerra de exterminio y que no es que tanto lo lleva a cabo las tropas de Bolívar contra los españoles, una vez más, eran muy pocos, sino que es la que llevan a cabo Boves contra las clases blancas. ¿Ok? Y aunque Boves figuraba dentro del bando realista, todo el mundo sabe que si Boves lo dejabas un año más, si hubiera sobrevivido un año más a la guerra, se habría vuelto en contra. Ujú. Déjame buscar de eso. Tengo por aquí un trabajo sobre las estadísticas de la población, de la demografía de la provincia de Venezuela, de la Capitanía General de Venezuela, para antes de la independencia. Continúa, voy a buscarte los datos para ahondar en ese punto. Vale, bueno, vamos a seguir poniéndole play. Mientras. Inglaterra se ha quedado con las reservas de oro de la República Bolivariana de Venezuela, que gobierna actualmente Nicolás Maduro Moros. Si alguien quiere comprender esto, el inicio de esto está en aquellos acontecimientos históricos que estoy relatando. Los orígenes. Hay una cosa que él menciona de que el control de las reservas de oro, de por qué las reservas de oro están bajo control de Inglaterra, porque fue lo que mencionó ahorita. En la actual Venezuela, la que dirige Nicolás Maduro, y que los inicios de eso habrían estado en la deuda externa con ¿cómo se llama? Con la que inició Bolívar. Pero a mí eso me parece como, igual tampoco, o sea, me parece un salto bastante largo entre dos espacios de tiempo bastante amplios. O sea, olvidando mucho lo que ocurrió durante el siglo XX. Sí. Entonces no sé de dónde saca de que lo que hace Bolívar, porque luego aparece Estados Unidos y Estados Unidos ya representa otro tipo, digamos, de dominio sobre el territorio venezolano y bueno, sobre buena parte de todos los territorios de América Latina. Con muy pocas excepciones, que no sé, a partir de la década de los 60, Cuba y cosas así. Pero no sé por qué hace mención de eso. O sea, como así que el control de la, vamos a decir, de la, es que lo hice ahí otra vez, vamos a repetir esa parte. A ver. Y esto en gran medida ocasionó el inicio de una deuda externa enorme que todas las naciones, producto de la secesión de la Gran Colombia y posterior balcanización de este efímero estado, tuvieron que pagar durante siglo y medio a los anglosajones. Por cierto, si alguien quiere entender por qué el Banco de Inglaterra se ha quedado con las reservas de oro de la República Bolivariana de Venezuela, que gobierna actualmente Nicolás Maduro Moros, si alguien quiere comprender esto, el inicio de esto está en aquellos acontecimientos históricos que estoy relatando. Sí, que el inicio de eso está, del inicio del control de las reservas de oro de Venezuela por parte del Reino Unido está en la deuda que adquiere Bolívar. Sí, hay algo de eso, pero lo veo como muy, muy lejano, pero sí hay algo de eso allí, por supuesto, sí, porque hubo siempre una relación muy estrecha en asuntos financieros a partir de ese momento entre Venezuela e Inglaterra. Venezuela durante mucho tiempo no tuvo una moneda propia después de la guerra de independencia. Circulaban, tenías una moneda, había emisión de moneda, por supuesto, pero circulaba muy poca y la mayor parte de esas operaciones se centraron con, creo que el hijo de Tomás Lander, que funda un banco aquí con ayuda de capital británico. Entre 1834, 35 o 33, no recuerdo la fecha exacta. No sé si era Tomás Lander o el hijo de Tomás Lander. Fundan ese banco junto con otros más. Todo eso viene del trabajo que tenía que ver con la administración civil de Páez, la administración de Páez en la parte civil durante sus primeros años de gobierno, que sí, fundaron las bases y la arquitectura de toda esa estructura que va a durar hasta el 58, hasta 1858. Hay algo de eso, sí es cierto, pero, o sea, está tan atrás que, bueno, realmente el conflicto que hay ahorita es por otros motivos. Claro, es que el salto me parece muy Muy grande, muy grande. grande. Sí. Ajá, Los orígenes de esta... eso,
Ajá, ¿qué ibas a decir? No, lo de las estadísticas las tengo aquí. El texto, por si a alguien le interesa en algún momento de la vida, fue editado por el Centro Nacional de Historia en el año 2009. Es de Ramón Chacón Vargas, un historiador venezolano, si no me equivoco. No tengo más detalles de él aquí. El título se llama La población de la provincia de Caracas o provincia de Venezuela, ese era el nombre, en vísperas de la Guerra de Independencia entre 1800 y 1812. Y hay una tabla que está en la página 37, que fue tomada, si no me equivoco, por Rafael María Baral, un historiador de aquella época, e indica la siguiente estructura. Población total de Venezuela se calculaba en ese momento para el periodo 1810 en unos 800.000 habitantes. Algunos le hablan de 1 millón, por ahí va. Aproximadamente indios de raza pura, 120.000 nada más, ya eran bastante pocos porque el proceso de mestizaje en Venezuela fue muy violento. Esclavos de raza negra, habían 62.000 nada más, eran pocos. Venezuela tenía pocos esclavos en ese sentido. El problema de los esclavos era la concentración de esos esclavos, todos estaban concentrados en puntos muy específicos. Blancos nacidos en Europa, solamente 12.000. Blancos criollos, hispanoamericanos, ahí entran todos desde los medio mestizos hasta los no completamente, 200.000. Castas mixtas de mulatos, zambos, mestizos y mezcla de mezcla, 406.000. Eran prácticamente el 50% de la población. Pero blancos nacidos en Europa se calcula que había solamente 12.000. La gran mayoría de ellos eran, estrictamente hablando, funcionarios de la corona, que estaban aquí, militares, quizás algunos miembros de una milicia, representantes del gobierno y ese tipo de cosas que estaban distribuidos por toda la Capitanía General o la provincia de Caracas en ese momento. Entonces, la mayor parte de ellos se fueron durante los primeros momentos de la guerra y los otros perecieron. Esta es la pregunta que se hace Vallenilla Lanz cuando dice que la guerra de independencia fue una guerra civil. Tú ves las estadísticas y dice, ok, ¿cómo es posible? Aquí habían solamente 12.000 españoles, aproximadamente, quizás eran menos, quizás más, pero va por allí. 12.000 españoles en Venezuela. Ok, la guerra duró casi 20 años. ¿De dónde salieron todos los de? ¿Cómo haces tú para que 788.000 contra 12.000 dure, qué sé yo, 15, 20 años, 15, 18 años, que dura aproximadamente todo el periodo? Bien, sí, hubo un desembarco después con las que trae Morillo, pero Morillo trae una flota que, si no me equivoco, dejó destacados en Venezuela. Entre esta zona y Cartagena, no sé si eran 18.000 o 20.000 hombres que trajeron de la provincia. No tengo los datos exactos en este momento del tamaño de la flota de Morillo, pero iba por allí. ¿Cómo haces tú para extender una guerra por tanto tiempo? ¿Contra quién era realmente la guerra a muerte? O sea, la lógica me dice, cuando Bolívar dice muerta cualquiera que sea español, se declara la guerra muerta a todos los españoles. Ajá, y los españoles son 4 gatos aquí, y la mayoría ya se fueron. ¿Contra quién te estás dirigiendo tú? Realmente contra el que levanta la bandera realista. Y por eso hay una cláusula muy importante, que aquel criollo o español nacido en América, como le llamaban ellos, que reconozca la república, se le perdonará la vida, las propiedades y todo, y vendrá para este lado. Entonces, ¿no te parece a ti como que realmente el decreto de guerra a muerte es una suerte de medida o una amenaza que no estabas tú realmente tan dispuesto a cumplir? Ujú. No sé. Sí, de hecho, esa cláusula la habíamos mencionado. Sí, Creo que nos faltaban los datos de esta tabla como para tener un poquito más de contundencia en el argumento. bueno, Bueno, ahora sí podemos continuar, ya acabó el paréntesis. sí, por aquí ya está. En aquellos acontecimientos históricos que estoy relatando. Los orígenes de esta capacidad de los británicos para quedarse con bienes venezolanos se remontan a esta época histórica, a esta guerra civil separatista que lideró Simón Bolívar. La secesión del virreinato del Perú fue forzosa y además se pagó en gran medida por los contribuyentes de la ciudad de Quito, en Ecuador. Ecuador tardó 150 años en pagar su deuda externa a Inglaterra por necesitar apoyo para conseguir la secesión. Apoyo que iba a las tropas de Bolívar. Y quizás esto fue, junto con la... Bueno, esa parte de la historia de Ecuador y de Perú no
Y ahí sí no tengo casi nada de familiaridad. Tampoco tengo muchas. Sí sé que hubo, por supuesto, muchas desavenencias entre el Perú, los dirigentes del Perú y la dirección de Bolívar, pero no estoy muy al tanto de los detalles. Ujú. También es cierto que las más grandes antibolivarianos o antibolivaristas, como lo prefieras llamar, se encuentran no en España, sino en Perú y Colombia. O sea, en Perú por razones obvias y en Colombia casi siempre son de Pasto. Esto ya lo habíamos comentado en episodios anteriores. Sí, Algún motivo habrá, por supuesto. No es de claro. gratis. No, sí, de Bolívar no era un santo tampoco. Que te lo digan los pastusos. 150 años en pagar su deuda externa a Inglaterra por necesitar apoyo para conseguir la secesión. Apoyo que iba a las tropas de Bolívar. Y quizás esto fue, junto con la crueldad de la guerra y la balcanización del Imperio Español en nombre de una patria grande que ya existía, el gran legado histórico político de la acción de Simón Bolívar. Es decir, guerra de exterminio y crueldades, balcanización del Imperio Español en nombre de una supuesta patria grande que ya existía previamente, que era el propio Imperio Español. Hubiera bastado con transformarlo en otro tipo de sociedad política, que era por la que iban los constituyentes de las Cortes de Cádiz en 1812. Pero una cosa, allí, los constituciones, ahí lo mencionaba, para ver si. Es decir, guerra de exterminio y crueldades, balcanización del Imperio Español en nombre de una supuesta patria grande que ya existía previamente, que era el propio Imperio Español. Hubiera bastado con transformarlo en otro tipo de sociedad política, que era por la que iban los constituyentes de las Cortes de Cádiz en 1812. Ajá, los constituyentes de la Corte de Cádiz. Pero precisamente eso, ahora no recuerdo bien esa parte, pero ahí también hubo un conflicto civil por ese tema. Porque al final terminó triunfando fue la monarquía e imponiéndose el antiguo régimen. Porque ahora no recuerdo el nombre del historiador, este panameño. Un momento. Ok. Sí. Alfredo Castillero Calvo, un historiador panameño. Porque lo que pasa es que en Panamá, buena parte de los reclamos, y yo creo que eso también habrá pasado, o al menos esa es la impresión que tengo de lo que has estado comentando, de que los reclamos eran precisamente porque a las clases dirigentes no se le daban como ciertos, o sea, en términos comerciales, porque vamos a decir, el último cuarto del siglo XVIII había sido malo. En términos comerciales para Panamá, me imagino que habrá sido parecido para el resto de los territorios de lo que era en ese momento, pues, las colonias o virreinatos del Imperio Español. Y por eso se incurrió, por ejemplo, en relaciones no muy legales, comerciales, con colonias británicas que ya existían desde antes de vamos a decir, lo que llama Armesía la balcanización del Imperio Español. Entonces, muchos de los reclamos eran, bueno, pero si las situaciones cambian, si nos das un poquito más de autonomía, si, vamos a decir, le otorgas más posibilidad a los criollos de ser funcionarios y todas estas cuestiones, entonces de repente la situación puede cambiar. Entonces yo lo que entiendo, lo que me acuerdo de haber leído con este señor, el historiador que acabo de mencionar, él lo mencionaba creo en un artículo que él publicó en una revista de difusión académica, que precisamente ese proceso que se dio en España, en la península, no se llevó a cabo, porque luego de que sacaran a Napoleón de la península, lo que se instaura nuevamente es la monarquía de los Borbones. Porque cuando está
la invasión napoleónica, directamente no todos los territorios quieren independizarse. De hecho, a Panamá le dan una condecoración, a las clases dirigentes de Panamá le dan una condecoración por precisamente mandar uniformes y armas a las tropas realistas, por mantenerse fieles, y les abren un puerto y todo lo demás para que puedan comerciar y se reactiven y todo lo demás. Pero luego otra vez cierran ese puerto cuando se impone nuevamente el mandato español de la monarquía. Entonces tú puedes decir que eso se puede reformar, que hubiera sido genial que se puede reformar y todo lo demás. Pero eso no fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió es que se volvió a reinstaurar el status quo. Entonces, si se vuelve a reinstaurar el status quo y no hay intenciones de cambiar el status quo o de reformarlo, que de hecho España todavía sigue siendo una monarquía borbónica, yo no sé de dónde, digamos, establecer Mesías que todo lo que había que hacer era sencillamente como reformar. Algo que de hecho no estaba aspirando, que no, es que ahora no recuerdo bien esa parte. Eso tendría que revisarlo nuevamente. No sé si para otro episodio de la Comuna del Samán. Que ese proceso constitucionalista fue reprimido en España. Si mal no recuerdo. Entonces, estoy igual que tú, no tengo a la mano la información fresca, pero me suena verosímil lo que comentas. Entonces yo no sé cómo defender eso si directamente el proceso de reforma no era posible, precisamente porque el modelo monárquico, el status quo instalado por los borbónicos, borbónicos, ¿no? ¿Los Borbones? Los Borbones, no era no era algo que, vamos a decir, se podía, o al menos en las condiciones de ese momento, no era algo que era, vamos a decir, pensable o ejecutable. No pensable, ejecutable. Entonces, ¿cuál fue la opción? Una frase marxista sería: las condiciones materiales no estaban dadas. Ajá. Entonces, ¿cuál fue la opción que optó vamos a decir, las clases criollas en América? Bueno, si no va a haber reforma y no nos va a dar más autonomía y no vamos a poder comerciar con quien nos da la gana, así como lo estuvimos haciendo durante el breve tiempo cuando invadió Napoleón, entonces pues nos separamos, nos independizamos y ya, y se acabó. Y hacemos lo que nos da la gana. Y como bien dices tú, esa es una decisión que toma la clase dirigente en su totalidad. No sé, tengo la sensación, quizás yo entiendo que el video es sobre Bolívar, pero pienso yo que habría quedado mejor si das un poco más de contexto y le das una visión, como le gusta decir, más materialista, menos personalista. Esta decisión no la toma Bolívar. ¿Ok? No, hay muchas decisiones allí que Bolívar no las toma, algunas las toma él por iniciativa propia, otras se ve obligado a tomarlas. Bolívar tomó varias decisiones que, por cierto, le pasaron factura. Las tomó él por su propia cuenta. Por ejemplo, la famosa campaña Admirable. Él estaba destacado en Colombia, le dan un regimiento para que defienda la plaza de Cúcuta y esa zona que está allí y toda esa lado de la provincia. ¿Y qué hace Bolívar? En vez de quedarse en el sitio que tiene que defender y acomodar, él toma la decisión de traicionar las órdenes de la República, en este caso de la Nueva Granada. Se lleva a sus tropas y con esas tropas entra a Venezuela, cruza la frontera por lo que es ahorita el Táchira y se viene derecho hasta liberar Caracas. Es una decisión que tomó él por su propia cuenta, ¿ok? Pero fue un éxito, ¿por qué? Porque las condiciones materiales lo permitieron y porque tenías todo un elemento del otro lado. Hay otras decisiones que él no tomó porque él quiso, ¿ok? Un montón de conflictos y desavenencias que hubo entre Bolívar, Miranda, el Cabildo de Caracas, que después fue el Congreso de la Primera República, acerca del presupuesto, de cómo gestionar el ejército, de cómo dirigir las batallas, un montón de desavenencias donde no estaba él solo. Los conflictos que hubo entre Piar y Bolívar, donde si Bolívar no termina matando a Piar, era Piar el que terminaba mandando a fusilar a Bolívar, por ejemplo. Ya de hecho Piar había cañoneado a Bolívar y tiene que escaparse con el pirata Bianchi, que por cierto el pirata Bianchi se había robado
todo el oro que se saca de Caracas cuando Boves viene a saquear Caracas, Ujú. el ejército venezolano, de la República, de los independentistas, hacen ellos primero la recolecta, o si eres del hispanista, el saqueo de Caracas. Todo lo que era de valor, oros, metales, relicarios, cruces, lo que fuera de plata, oro, cobre, cualquier cosa que pudiera tener algo de valor, lo recogen ellos para no dejárselo a Boves y a los realistas. El objetivo de ese dinero era financiar la guerra. Entonces, del otro lado estaba todo lo que se le debía al pirata Bianchi y había un conflicto importante. ¿Cuál fue la decisión de Bolívar en ese momento? Bueno, le damos este dinero al pirata Bianchi y así yo negocio también parte de mi vida, porque si no me iba a matar, me iba a matar Piar, y creo que después lo termina cañoneando porque se fuga con el pirata Bianchi, que se llevó todo el oro y el dinero y dejaron a la Primera República defalcada. Después de eso fue producto de una serie de desavenencias entre Bolívar, Rivas y Piar, que estuvieron hasta los últimos momentos, en que es Bolívar quien termina ordenando la ejecución de Manuel Piar. Hay un montón de conflictos y cosas allí que no eran decisión de Bolívar, y que Bolívar no era el único que tenía voz y voto. O el caso de que tienes que negociar con Páez y los llaneros. Páez no es que fuera precisamente un gran admirador de Bolívar. Bolívar se hacía respetar en parte por su poder económico y sus contactos con Inglaterra o con agentes extranjeros que te permitían la compra de armas, pero quien tenía el verdadero peso y fuerza dentro de las tropas, o de al menos de un sector importante de las tropas, era Páez. Del otro lado tenías personas como Mariño, que era igual o quizás tan rico, o quizás más rico que Bolívar en su momento. Es difícil hacer los cálculos de cuánto dinero te quedaba a ti después de que inició todo ese desastre de la guerra de independencia. Sí, bueno, Entonces, lo que pasa es que hay él un... parte de la tesis de que Bolívar era como un dictador. Entonces por eso... Sí, era un dictador, pero es que cuando tú eres fue un dictador, ok, es cierto, pero no es un dictador en el término sentido moderno de la palabra. Era una situación completamente diferente, y si podemos hablar de una dictadura de Bolívar es por momentos, por fracciones. Yo no puedo hablar de una dictadura de Bolívar ni en la Primera ni en la Segunda República, ¿ok? Ni siquiera cuando Bolívar viene y ¿cómo se llama? Entra con la campaña admirable y se instaura y se menciona, nombra a sí mismo como libertador, que lo nombra, lo declara el Congreso, y eso. Es difícil hablar de dictadura de Bolívar en ese momento, ¿ok? Yo puedo hablar de dictadura de Bolívar cuando él ya está afianzado en el poder en Perú y en la Gran Colombia. Ok, de hecho, efectivamente toma el título de dictador en el mismo sentido de romano. Pero de los momentos anteriores, en todo momento, no. Bolívar no era el único que estaba haciendo la guerra. ¿Ok? Ujú. Había un montón de gente más. No, no sé, siento que falta ese contexto que enriquece y te hace ver una situación más compleja. Por ejemplo, el argumento que te acabo de dar ahorita, que es perfectamente censurable contra Bolívar, el por qué decidiste tomar el dinero para pagar la deuda del pirata Bianchi en vez de preservarlo para la República. Claro. No sé. Ese argumento es perfectamente reprobable por parte de Bolívar. Tomaste, ¿cómo se llama? Unas medidas personales, lo utilizaste como para tu protección, que, ok, no es moralmente reprobable desde el punto de vista de las causas, pero yo no te lo voy a juzgar, ¿ok? Igual que se decía que Miranda, que fue el argumento contra Miranda, que Miranda cuando se va, que pacta el armisticio con Monteverde, Miranda, la acusación contra Miranda que hacen Bolívar y los demás dirigentes blancos era que Miranda se iba a llevar se iba a llevar un montón de oro y dinero de él, que se lo iba a llevar con él. Y uno dice, ay, ¿qué querías tú que hiciera Miranda? La República ha caído y yo me voy afuera. El alegato de Miranda era, mira, yo voy a utilizar ese dinero para desde afuera volver a financiar otra expedición para acá. Tú me dirías, ok, yo no le creería a Miranda, posiblemente fue un acto de corrupción. Mira, no, porque toda la historia de Miranda es buscar dinero para comprar un ejército, para pagar un ejército, para invadir Venezuela, y lo hizo no una, lo hizo 3 veces. Entonces era perfectamente verosímil que esta vez lo iba a hacer de nuevo. Sin Ujú. embargo, la acusación contra Miranda fue, te ibas a robar el dinero, ¿ok? Estabas traicionando a la República, y por esa razón la República te toma prisionero y te va a entregar a los españoles. ¿Qué fue efectivamente lo que pasó? Sí, No bueno. sé, las guerras son complejas. Sí, sí. Vamos a continuar. Y después, en un enorme endeudamiento. Simón Bolívar, junto con otros, fue el responsable máximo del endeudamiento secular
la prostración y la subordinación política y económica, y también de la pobreza y el subdesarrollo, de toda Hispanoamérica respecto del capitalismo anglo-germánico protestante que implantó el Imperio Británico. No, no puede ser. Ok. ¿Cómo puede ser el único responsable de toda Hispanoamérica? O pero Teniendo en cuenta Hispanoamérica, México no tiene nada que ver con Bolívar. no tuvo nada que ver con eso. Argentina y Chile tampoco tuvieron nada que ver con eso. Uruguay menos. Centroamérica, Caribe, No. no tiene nada que ver con Bolívar. No sé a qué se refiere con eso de Hispanoamérica. Y bueno, Brasil también es otro proceso diferente. Es Mm, correcto, Brasil no tuvo nada que ver con esa parte. No, de hecho Brasil siguió siendo parte de Portugal bastante tiempo después, ¿no? Porque ellos, cuando fue la guerra con el Paraguay, ellos todavía seguían siendo parte de Portugal. A ver si, ¿cuándo fue la independencia? Y los lazos de Portugal con Inglaterra obedecen a a otros eventos históricos que no tuvieron, están relacionados, pero no de forma causal. No, entonces, ponerle una responsabilidad de esa naturaleza ¿cómo se llama? A Bolívar me parece como ir ya muy alto. Digo, tú de repente puedes responsabilizarlo por Venezuela, por Colombia, Ecuador, alguna medida también Perú, eh, incluso Panamá, pero ya luego de eso ya no puedes seguir lanzando a todo el resto de América, de Hispanoamérica, eh, ¿cómo se llama? Sí, de Hispanoamérica. O de, no, de, ¿cómo es? De Iberoamérica, para incluir a Portugal. A ver, ¿cuándo fue que ellos obtuvieron la independencia, Brasil? O ellos formaban parte de Portugal como una especie de entidad o algo así. Bueno, no estoy seguro. Declarada, reconocida. Si es que ellos dicen, declarada, reconocida 1822. Reconocida en 1825. Pero se transforman en república hasta 1889. Claro, eran el imperio del Brasil, Ujú. con con la monarquía, la misma monarquía. Sí, es que por eso es la parte que no tenía clara. O sea, ¿cuál era la relación luego, vamos a decir, de la denominada independencia de principios del siglo XIX? Porque ellos creo que sí mantenían como una cierta relación todavía con Portugal, pero creo que ya era diferente. Pero no, igual es que tampoco la historia de Brasil la manejo, así que mejor ya no me sigo embarrando. Habrá que prepararse mejor para el tema de Brasil en otro video. Bueno, seguimos. Ok. 1817 Simón Bolívar contrató unos créditos personales a Inglaterra para poder financiar su guerra. Créditos personales que luego serían reconocidos por el Congreso de la Gran Colombia como deuda estatal, es decir, como deuda externa posterior de Colombia y también de Venezuela. Uno de esos créditos fue otorgado por un comerciante inglés de nombre Michael Scott. La fuente de este dato se puede encontrar en el libro Historia de la Primera República de Colombia 1819-1831 de Armando Martínez. Esa parte la maneja, ¿sabes? Más o menos a qué se refiere. Ok, no, en realidad no mucho. Entonces no podemos hacer como un comentario allí. Habría que entonces revisar directamente esa fuente. Porque cuando yo la vi, cuando la mencionó, cuando la había visto el video. Pero bueno, como esto ya lo hemos comentado, que el video ya lo hemos visto. Digamos, se enmarca dentro de todo el proceso de endeudamiento que adquiere, pues, no solo Bolívar, que ya lo hemos mencionado, sino pues toda la clase dirigente eh, criolla con Reino Unido.
Pero la actitud de tomar deudas personales y convertirla en deuda externa de un estado es algo particularmente común dentro de todas las clases criollas de aquí, terratenientes de aquí de, de América Latina, ¿no? Siempre, digamos, ¿cómo se llama esto? Como sugiere el meme de que la, la deuda es de todos, pero las ganancias son solamente de ellos, ¿no? Entonces va más o menos como por esa línea. Pero sí, esa parte, digamos, tampoco la manejo, pero tampoco entra, digamos, en conflicto con lo que ya sabemos de que en efecto sí hubo un endeudamiento por parte con Reino Unido y luego con Estados Unidos. O sea que esto no es realmente tampoco un misterio. Lo que en todo caso hemos estado cuestionando es que sabían en lo que se estaban metiendo, o que incluso si lo sabían, tampoco era que tenían muchas opciones, porque no se podían endeudar con China ni con Rusia en ese momento, ni nada por el estilo. Sí, y el tema de la deuda es un asunto diferente, ¿no? Entonces, es una cuestión ya estructural que vino después y que fue una tendencia en todo el continente. Ujú. ¿Ok? Y no, bueno, no solamente una tendencia en el continente, también pues, vimos el mismo problema de la deuda en el colonialismo africano, por ejemplo. Entonces, podemos decir que Bolívar y su gente fueron no los iniciadores, sino simplemente un ejemplo más dentro del género. Sí, un ejemplo Más más bien, dentro del género. sería más bien interesante estudiar el fenómeno de la deuda desde otra perspectiva para entender cómo es que la deuda termina configurando las relaciones posteriores de colonización, o si es que iniciaron con la deuda, o si ya venía por allí una forma particular como lo llama el del capitalismo angloprotestante, de operar. No sé, me gustaría más enfocarlo desde esa perspectiva. Sí. Bueno, vamos a ver qué dice. Estos créditos que pidió Bolívar a Inglaterra fueron el comienzo de la subordinación económica, política y geopolítica que secularmente empezó a desarrollar desde entonces la América española respecto del Imperio Británico. Para poder entender la importancia de esta deuda externa secular que empezó a provocar el propio Simón Bolívar, es fundamental leer este artículo: La deuda y el libre comercio como instrumentos de subordinación de Latinoamérica desde su independencia, escrito por el economista belga Eric Toussaint, por cierto, miembro del grupo ATTAC, es decir, nada sospechoso de realista, hispanista o reaccionario, o nostálgico del Imperio Español. Dejo abajo en la descripción del vídeo el enlace a este artículo para todos aquellos que lo quieran leer. Señalemos algunos párrafos muy suculentos del estudio de Toussaint. Simón Bolívar, uno de los principales líderes latinoamericanos, lo había entendido. Mientras esperaba un crédito y armas de Londres, escribió a Antonio José de Sucre en mayo de 1823 y le dijo lo siguiente: Inglaterra es la primera interesada en el éxito de esta transacción, ya que desea formar una liga con todos los pueblos libres de América y de Europa contra la Santa Alianza, la que había vencido a Napoleón en 1815, para ponerse a la cabeza de los pueblos y dirigir el mundo. ¿No es interesante para Inglaterra que una nación europea como España mantenga una posesión como Perú en América? Prefiere que sea independiente con un poder débil y un gobierno frágil. Es por eso que bajo un pretexto cualquiera, Inglaterra apoyará la independencia de Perú. Es decir, Simón Bolívar reconoce en 1823 en una carta a Antonio José de Sucre que el Imperio británico buscaba balcanizar España y que él y otros aliados de él fueron tontos útiles de esta estrategia geopolítica del Imperio Británico, la cual permitió la implantación a escala prácticamente universal del modo de producción capitalista. No sé si tontos por eso. O sea, pasas de calificar a Bolívar como alguien malvado y que actúa con toda la intención del mundo a decir que fue un tonto útil o algún ingenuo. No creo que Bolívar haya sido ingenuo.
Sí, es posible que al comienzo no supieras lo que la deuda con Inglaterra implicaba, pero después todo el mundo se terminó dando cuenta, y la carta además lo señala, esa carta es muy posterior, y, y además de eso, no creo que la calificación de tonto útil cuente. Pienso que actuaban con toda la intención del mundo. El concepto de balcanizar no existía en ese momento. Balcanizar, que es desmembrar una nación en pedazos, no. Ellos no se veían, igual que la mayor parte de los americanos, no se consideraban ya parte de España o de la nación española. La nación española como tal no existía. Éramos todos súbditos de la corona, que es una cosa diferente. Además, que era la época en que las revoluciones que derrocaban reyes y acababan con monarquías salían por todas partes. Ya, bueno, igual no. Es que no sé, a mí también es que es reiterar nuevamente la misma cuestión que ya hemos estado comentando, ya reiterado, de que sobre el tema de la deuda, sobre el tema de la deuda externa y sobre la política de países como Reino Unido y Francia. Y bueno, lo que tú ya comentabas anteriormente de cuándo inicia el colonialismo eh, con respecto a eso. Porque es que en el momento en que un Estado adquiere suficiente, vamos a decir, desarrollo y comienza a tener demasiado dinero, puede incurrir pues en realizar préstamos. Que eso le ha pasado a China. China ya también realiza préstamos, pero yo no creo que Armesilla estaría en contra de ese tipo de préstamos. Eh, Imagino que no estoy, No digamos. parece que esté muy en contra de eso. Bueno, eh, no sé, no he escuchado sus opiniones recientes acerca de qué puede o no considerarse de China. claro, pero entonces, si estamos haciendo relación entre colonialismo o el inicio del capitalismo o anglosajón, anglo-germánico protestante o como lo quiera llamar, eh, la cuestión es que hay una relación entre deuda y colonialismo, o entre deuda y ¿cómo se llama? Subdesarrollo. Eh, con lo cual entonces también habría que hacer una delimitación de cuándo es una deuda buena y cuándo es una deuda mala. Hablando de eso, qué pensará Hermesillas acerca de las teorías de la dependencia que tratan, es precisamente donde se desarrolla el concepto de subdesarrollo? No sé. Creo que Ni- no tiene nada al respecto, creo. Es que el tema, hay unos temas que él no tiene, digamos, videos. Porque el del indigenismo no tiene, por ejemplo. Nada más tiene un videito chiquito ahí como un minuto donde no dice mucho más allá de lo que uno podría esperar de alguien que se denomina hispanista. Eh, pero bueno, no sé. Continuamos. Continuemos. Sigo citando a Eric Toussaint. Los banqueros británicos estaban bien dispuestos a arriesgarse en la organización de empréstitos para los nuevos estados, en la medida en que eran meros intermediarios. Los títulos de los nuevos estados eran vendidos en la Bolsa de Londres y su gestión les proporcionaba cuantiosas comisiones. Mientras que el tipo de interés practicado en Londres en el mercado interno en el momento de la concesión de los préstamos era de alrededor del 3%, los tipos impuestos a los países latinoamericanos se elevaban en general al 6%, siendo mayor el rendimiento real, y las diversas comisiones casi llegaban del 8 al 10% del monto efectivo obtenido por los banqueros en la venta de los títulos. Un análisis crítico de las condiciones impuestas por los banqueros a los estados que pedían préstamos indica claramente que estas eran leoninas, tipos de interés exagerados, diversas comisiones abusivas, montos transferidos claramente inferiores a las sumas prestadas. 5 bancos londinenses controlaban el mercado de la deuda latinoamericana, en realidad hispanoamericana. El banco B.A. Goldsmith & Company, el banco Herring, Paules & Graham, el banco Baring Brothers y el banco Rothschild. Algunos de estos bancos tenían intereses también en las minas de Latinoamérica. La crisis bursátil de Londres del año 1825 afectó sobremanera a las repúblicas hispanoamericanas independizadas de la España ibérica. Toussaint lo narra de esta manera. Cito: en 1828,
todos los países latinoamericanos, desde México a Argentina, estaban en suspensión de pagos, y esa suspensión se prolongó de 15 a 30 años según el país. Desde el comienzo de la lucha por la independencia, Simón Bolívar, así como otros dirigentes independentistas, se lanzó a una política tanto de endeudamiento interno, que evidentemente terminó beneficiando a las clases dominantes locales, como de endeudamiento externo ante Inglaterra y sus banqueros. Sí, Ok, bueno, lo está del interesante. lo de endeudamiento nuevamente allí no eso es como una recapitulación de cosas que ya es bien conocida dentro de la historia de América Latina, de cómo, que lo hemos comentado igual también, de cómo las clases dirigentes pues se endeudan con, digo, Sí, el Macri con el FMI, bueno, incluso no solo, bueno, Macri es un ejemplo, pero buena parte de América Latina tiene un endeudamiento con alguno de estos bancos internacionales, con una de estas organizaciones financieras internacionales. O sea que realmente allí no nos está señalando algo que desconozcamos en América Latina, que tenemos que estar pagando deuda externa todo el tiempo. sí, hay algo interesante aquí. Esto no es, digamos, no es precisamente una crítica armesilla. Me parece interesante el punto. No está, lo que está diciendo o la cita que está extrayendo da datos objetivos, pero hay cosas que me gustaría poner en contexto que se ven interesantes. Por ejemplo, lo de las elevadas tasas de interés, que 3% era lo vital para las repúblicas latinoamericanas, subía al 7, 8, 10%. Pueden presentarse dos motivos por los cuales se daba eso. Primero, el ambiente de extrema, ¿cómo se llama? De extrema incertidumbre. Es decir, por ejemplo, no se sabía exactamente a ciencia cierta para muchos qué estaba pasando dentro de las colonias españolas en América, ¿no? Cuando se desatan estas guerras, las noticias tardan un tiempo en llegar y sobre todo cuando después de eso, en el año 14, España lanza, a finales del año 14, llega a Venezuela y a las costas de la Nueva Granada en el año 15 aproximadamente, a finales del 14 y comienzo del 15, se lanza la flota de pacificación con Morillo. Era literalmente la flota más grande que ha cruzado el océano, que había cruzado hasta ese momento el Océano Atlántico. El ejército más grande que había cruzado el Océano Atlántico, de un ejército que además fue victorioso contra Napoleón para expulsarlo de España. Entonces tú me dirás, no sé, un ejército fogueado y experimentado de luchar contra las tropas napoleónicas, el terror de Europa en ese momento, exitoso contra Napoleón, que va a apagar unas revoluciones y unas sublevaciones y guerras civiles dentro, pequeña rebelión, porque lo que se podía, nosotros lo vemos ya ahorita como la guerra de independencia, pero en ese momento todo el mundo lo veía como, ok, un alzamiento en una provincia del imperio. Y España manda sus elementos más fuertes y los mejores armados de todos a pacificar y a controlar esa región. Tú podrías decir que, mira, no sé, eso puede aumentar la incertidumbre, yo no sé si esta gente va a aguantar. ¿Ok? Por un lado eso, por el otro lado, la cuestión racista, pienso yo. Esta Ujú. es una hipótesis. Cuando en 1899 se produce el laudo arbitral de París entre Venezuela e Inglaterra por los temas de la Guyana, Venezuela no participa en la negociación. La razón por la cual Venezuela, en su conflicto limítrofe con Guyana, no reconoce el laudo de París, que es el que determina las fronteras que tenemos actualmente, es porque en esas negociaciones no participó Venezuela. Inglaterra decía que no se iba a sentar a negociar con una nación incivilizada. En otras palabras, con un montón de mestizos y negros nosotros no vamos a hablar. ¿Ok? Ustedes no son una nación, no cuentan como un país civilizado, un país de civilización, ustedes no están a nuestra altura, no son nuestros iguales. Y decidieron que nosotros no íbamos a negociar. En la negociación se hizo Estados Unidos en representación de Venezuela, un diplomático ruso como elemento imparcial negociador y del otro lado, por supuesto, la delegación británica. Esa fue la negociación que se hizo. El alegato de Inglaterra, netamente racista. ¿Qué podría pensar entonces de una rebelión y de una supuesta república, un parapeto de república que nace quizás en una lejana provincia del Imperio Español que ya ellos de por sí consideraban inferior? No sé, pienso yo que quizás parte de los motivos que había entre esas tasas de interés elevadas era precisamente eso, y el hecho de que Inglaterra estaba dispuesta a vivir de nosotros como efectivamente hizo, digamos, no vivir, pero a sacar el mayor provecho de lo que se pudo de lo que invirtió en estas guerras con América Latina.
Digo, la banca siempre ha sido parasitaria, así que realmente no estaríamos No me extraña. describiendo algo diferente. Exacto. Una vez más, esto no esto me parece como una forma de acotar lo que está allí, o quizás es lo que yo como venezolano pienso de lo que aconteció con nosotros en ese momento. Y sí, esto es una cosa que se replica, ¿no? En el resto de América Latina. Que nuevamente el resto de América Latina no está impactado por las decisiones de Bolívar o como lo diga en Armesilla, Hispanoamérica. Ya lo hemos Otra dicho cosa. que México, Centroamérica, Caribe, las provincias digo, lo que se llama la provincia del Río de la Plata, ese virreinato de por ahí abajo, son otros procesos diferentes y también el de Brasil. Sí que ibas a comentar. No, que él comenta aquí en la cita, 1828 se entra en suspensión de pagos y que se prolonga 15, 30 años más. Sí, al menos por lo que yo te puedo decir, que es el caso de Venezuela, que ese periodo, tengo algo de bibliografía por allí, que es explicando los primeros años de cómo llegan los gobiernos de los monagas al poder en el 45, entra dentro de ese periodo de los 15, 30 años. Venezuela estaba en bancarrota, ¿ok? No había técnicamente nada de producción. El agro estaba destruido, no hubo manera de reponer buena parte del ganado que murió durante las distintas guerras de independencia y una vez más, después de eso no es que después de la guerra de independencia se acabaron las guerras en Venezuela. Literalmente cada año había una guerra nueva. O sea, lo que llaman en nuestra historia las guerras federales o las revoluciones de ese periodo. Ok, no eran netamente federales porque la federación empezó en el 63, ¿no? Pero venían con ese mismo aire de los problemas que habíamos mencionado en el episodio anterior de esta lucha pugna que se desata, esta dialéctica que se desata en las naciones latinoamericanas posteriores a la independencia, que es el problema entre la integración de la nación y la disgregación de la nación. Viene de todo eso. Las guerras no terminaron en Venezuela literalmente hasta 1928, casi 100 años después, que fue quizás cuando se produjo el último enfrentamiento con un caudillo. Que bueno, también conflictos armados hubo durante todo el siglo XIX también por tramas territoriales entre los propios estados latinoamericanos. Entre los propios estados. Y los conflictos internos no eran menos importantes. Esos Ajá, en los conflictos conflictos internos internos. afectaron la economía. O sea, Por ejemplo, Venezuela el caso de estaba en Argentina. bancarrota. Conflictos internos en lo interno de Argentina, Sí. de Perú, de México, por mencionar algunos casos que se me vienen a la cabeza. De Colombia, que lo vivió Panamá con el tema de la guerra de los 1000 días. Y eso fue ya prácticamente hasta inicios del siglo XX, ese conflicto interno. Bueno, sí. Yo creo que ya podemos terminar este video porque nada más quedan como 5 minutos, una cosa así. Sí, vamos a ver cómo es el cierre, porque creo que viene ahora la recapitulación. Ujú. Con el fin de poder pedir préstamos en el exterior, puso Simón Bolívar como garantía una parte de las riquezas de la nación y tuvo que suscribir acuerdos de libre comercio con Gran Bretaña. La mayor parte del dinero concedido en los préstamos jamás llegó a América Latina, puesto que los banqueros retenían unas enormes comisiones, tipos de interés realmente abusivos, y vendían los títulos claramente por debajo de su valor nominal. Algunos de los encargados de las misiones latinoamericanas, con mandato de los líderes independentistas, también retuvieron sus jugosas comisiones en el caso de que no hubieran robado pura y simplemente una parte de las sumas prestadas. Y del resto, una parte importante sirvió para la compra de armas y de equipamiento militar a comerciantes británicos y a precios prohibitivos. En cuanto a lo que llegó a Bienvenido al mundo Latinoamérica, real de la una guerra. pequeña parte de los... Sí, sí. ¿Qué crees tú que pasa en Ucrania, en África? ¿Qué pasó en los conflictos civiles aquí? Eso no fue nada más con Bolívar, eso volvió a pasar una y otra vez en las distintas guerras civiles en América. ¿Qué crees tú que pasó en la guerra del Paraguay? ¿Qué crees que pasó también en la propia guerra de civil de España? Sí, en la guerra civil española. ¿O qué cree usted que pasó? ¿Cómo fue la guerra de Vietnam? No sé, pienso yo que esto puede ser una crítica realmente a cómo funciona una crítica moral más que a Bolívar o a los independentistas, a toda la humanidad, no sé.
Moral, pero también puede ser una crítica de otra naturaleza, porque la guerra hasta cierto punto, vamos a decirlo así, pues Mira, también ha aquí pasa, sido siempre un negocio. estoy recordando a alguien, deja que recuerde el nombre del autor. Fue un guerrillero famoso venezolano en su momento. No recuerdo el nombre. Está relacionado con la ejecución de creo que del hermano del canciller de Venezuela en los 70, cuando fue un secuestro de la guerrilla. Em, él lo ponen preso, lo atrapan, lo capturan y por supuesto le hacen un interrogatorio y se dice que las cintas duraban creo que 28 horas de grabación. Te puedes imaginar todo lo que dijo. Ujú. Una vez más, la policía no es tonta. De todo lo que está contando allí, tú sabes que de las 28 horas posiblemente sean verdad solamente 8 o 9. Porque en una situación de esas tú dices cualquier cosa. Pero algo de verdad sacas. Y él comenta que en ese momento hubo una negociación importante de la guerrilla venezolana, sobre todo en el Partido Comunista, que se dio en Cuba, para conseguir fondos para financiar, financiar la guerra y las invasiones que se procedieron desde Cuba hacia Venezuela. Bueno, las incursiones realmente armadas que dio la guerrilla venezolana. Cuentan que a este señor le ofrecieron, no, logró un trato con Corea del Norte en ese momento y Corea del Norte financió la guerrilla venezolana con $22,000 para la compra de armamentos y municiones. Esos $22,000 se los entregaron en La Habana a los representantes del Partido Comunista de Venezuela que tenían que estaban fundando en ese momento la FAN, la Fuerza Armada de Liberación Nacional. Y cuando llegan a Venezuela, de esos $22,000 no vimos ni siquiera uno. La persona encargada de eso se perdió y no se supo de ella más nunca. Ajá, todo esto está en negro. ¿Cómo lo fiscalizas tú? Claro. Es que durante un conflicto armado es difícil fiscalizar los ingresos y todo este tipo de cosas, los pagos y demás cuestiones. No, y tú sabes que el Porque, dinero que pongas allí, igual que el que pone la CIA para financiar golpes de Estado, movimientos armados y eso, el dinero que pone la CIA sabe que la mitad de ese dinero se va a perder. sí, se va para cualquier otra cosa. De hecho, hay una historia muy graciosa de Siria, creo que fue en el año 2016-2017, en el que dos, vamos a decir, organizaciones militares estaban luchando en Siria, diferentes, por el poder, por el poderío, pues. Y lo gracioso era que una estaba siendo financiada por el Pentágono y la otra por la CIA. Ok. O sea que intencionalmente la idea era que atacaran al gobierno de Bashar al-Assad. Pero también terminaron matándose entre ellos. También terminaron disparándose entre ellos. O sea, estaban financiando dos organizaciones que también se enemistaron unas con la otra. Es mucho de ese dinero que supuestamente se pierde, supuestamente, realmente a veces no está ni tan perdido. Tú dejas, entre comillas, que se pierda para desviarlo hacia otros lugares. Es una técnica que utilizó bastante la CIA. Supuestos contenedores de armas que iban hacia Ucrania y se perdieron, aparecen extrañamente en Kosovo. Eso no llega ahí por casualidad. El que No, no estaba enterado era el Congreso, pero seguramente los encargados del punto de vista logístico y operativo de mantener las guerras de Estados Unidos sí lo sabían. o la financiación de los contras en Nicaragua. Es que hay un O la montón de... financiación de los contras en Nicaragua, de que tenemos que utilizar Irán. Bueno, utilízalo, ya que necesitamos el dinero. Claro. Que por cierto, después esa droga la terminaron vendiendo los vecindarios negros. Seguimos entonces. Los préstamos fue incluso malversada por algunos miembros de las nuevas autoridades, de los jefes militares y de las clases dominantes locales. Simón Bolívar fue, al final de sus días, completamente consciente de la trampa de la deuda en la que él y los nuevos estados separados de la España ibérica habían caído. Así pues, las guerras civiles que Simón Bolívar y otros denominados libertadores emprendieron contra España para poder balcanizar el imperio español, en nombre de la libertad, igualdad y fraternidad ilustrada, fueron aprovechados por Francia, pero en mayor grado por el imperio británico, para devolver a España el oprobio que para ellos había supuesto la pérdida de las 13 colonias en América del Norte, porque España fue, junto con Francia, quien apoyó a los separatistas de las 13 colonias que luego formaron el inicio de lo que posteriormente se conoció como Estados Unidos de América. Entonces, Realpolitik, mon ami.
Entonces ahí lo que está describiendo es que lo que era realmente una lucha, ¿cómo se llama? Interperial. Imperial. Imperial, sí, entre Sí, hay un imperios. texto de, sí, hay un texto de Germán Arciniegas que trata de comentar eso, que si no me equivoco es Biografía del Caribe, donde te comenta que realmente lo que tú veías, todos los conflictos que tú veías en el Caribe previos a la independencia, la piratería, los conflictos, problemas del contrabando, la Revolución Francesa después, las distintas rebeliones, la mayoría de ellas reproducían los choques imperialistas que se estaban produciendo entre Holanda, Inglaterra, Francia y España. Ujú. Hasta los momentos no veo en eso una crítica. O sea, yo también he considerado seriamente la posibilidad de que, ok, la guerra de independencia venezolana tiene motivaciones propias. Lo hemos comentado muchas veces. La Sí, mayor parte de los movimientos independentistas, la gran mayoría de los movimientos independentistas de Latinoamérica, tienen casi en un 90% una motivación interna. sí, incluso las Algunos de lo tendrán un Norteamérica. poquito más, un poquito menos, ¿no? Pero todo eso está inmiscuido dentro de un panorama geopolítico mundial. Por eso es que cuando Hermesilla dice que fueron unos tontos útiles de Inglaterra, no estoy tan seguro que sean unos tontos útiles. Yo estoy completamente seguro, y las cartas que menciona allí de Bolívar a Sucre lo demuestra, que ellos estaban perfectamente conscientes de cómo Inglaterra veía a España y sus colonias, y lejos de enojarse por eso, decidieron, vamos a utilizar esto a nuestro favor. No Claro, son títeres de Inglaterra, al contrario, pretendían utilizarla. pretendían utilizar a su favor o ambos se utilizan mutuamente. Una vez más, Realpolitik mon ami, así funciona. Al menos la política burguesa dentro del mundo del capital. Ujú. En nombre de la libertad, igualdad y fraternidad ilustrada, fueron aprovechados por Francia, pero en mayor grado por el Imperio Británico, para devolver a España el oprobio que para ellos había supuesto la pérdida de las 13 colonias en América del Norte, porque España fue, junto con Francia, quien apoyó a los separatistas de las 13 colonias que luego formaron el inicio de lo que posteriormente se conoció como Estados Unidos de América. Además de defender una guerra de exterminio total contra españoles y canarios en América, Bolívar acabó endeudando secularmente a todos los estados surgidos de su accionar político, bélico e histórico. Pues la deuda tuvo tales proporciones que estos estados estuvieron durante más de un siglo pagando su deuda externa con Inglaterra, con el Reino Unido. Numerosos Después bancos adquirieron más deuda. británicos. No fue solamente la de Bolívar. Después adquirieron más. Venezuela no adquirió solamente la deuda de Bolívar. Después adquirieron otras más. Préstamos que se hicieron en Inglaterra después de Bolívar, hubieron unos cuantos más. Y todavía siguen habiendo más. Y todavía siguen habiendo más. No necesariamente con... Bueno, Argentina acaba de hacer unos préstamos. Creo que con Inglaterra habría tenido condiciones menos leoninas que las que te impone el FMI. Pero por ejemplo, Venezuela ahorita mismo tiene deuda con Rusia también, ¿no? Tenemos deuda con Rusia y Con deuda China. con China. Mm. La mayor parte de esa deuda se paga en activos, en petróleo o en concesiones. Se toman otras formas de negociación, pero deuda es deuda. Sí, sí. Manejados por la gran burguesía británica, vieron aumentado su capital gracias a la deuda externa que Simón Bolívar inició. Y por tanto, ese capital sirvió, entre otras cosas, para acrecentar el imperio colonial británico, cuyo dominio fue prácticamente incontestable durante buena parte del siglo XIX. Al final de sus días, Bolívar acabó diciendo: he arado en el mar, hemos perdido todo menos la independencia. La leyenda rosa bolivariana, la leyenda rosa de Simón Bolívar, que sigue estando presente en gran parte de la izquierda progresista del latinoamericanismo, tanto liberales como socialdemócratas y comunistas, es realmente el contrapunto y el apoyo ideológico de la leyenda negra antiespañola, la cual acusa a España, a lo que hoy se llama España, de ser la causante de la miseria y la pobreza de Hispanoamérica. Bueno, allí, digamos, la pobreza de Hispanoamérica es más compleja. No Es mucho solamente, más complejo que eso. no Ya venía solamente, desde antes. sí, sí, venía desde antes. No solamente Sobre la incurre en leyenda ello negra. España y no solamente incurre Ajá. en ello Inglaterra, incurre en ello Francia, Estados Unidos, incurre en ello las Holanda. propias clases criollas, los propios conflictos civiles con los distintos estados.
Y digo, en alguna medida, por ejemplo, el subdesarrollo que pudo haber tenido, por ejemplo, Bolivia, por mencionar un ejemplo, responde no solamente a los imperios británicos o a la influencia de Estados Unidos y cosas por el estilo, sino también, por ejemplo, a la guerra que en un momento determinado, y las consecuencias de esa guerra que se produjo con Chile, ¿no? Cuando Perú y Bolivia hicieron una guerra contra Chile, y bueno, Chile salió vencedor y Bolivia perdió la salida al mar. Entonces, eso también pudo haber influenciado como una consecuencia del subdesarrollo, y ahí no estaban metidos, vamos a decir, estaba en alguna medida, claro, vendiendo armas y todo lo demás, pero directamente o influenciando en alguna medida, que fue también un poco lo que pasó con el Paraguay, pero directamente la acción la estaban llevando a cabo las propias naciones, o lo que pasó con el propio Paraguay, de hecho. Entonces, el subdesarrollo que ha tenido, la pobreza y un montón de consecuencias negativas para el Paraguay se produjeron, de hecho, precisamente por la guerra que le hizo Brasil y Argentina a Paraguay, la guerra de exterminio. Y así con muchos otros casos en el territorio de América Latina, que no solamente responden a lo que hagan los otros imperios, sino que por eso es mucho más complejo. ¿Qué ibas a comentar también? No, no, no. Ya se me fue la idea. Pero era... Sí, era sobre el tema de la deuda. Una de las cosas que tenía pendiente de comentar, pero no recuerdo si era esto, era lo de que, ok, Bolívar inicia el endeudamiento de estos sectores nada más, de lo que podemos decir, lo que queda de la Gran Colombia. Uh-huh. Pero si no hubiera sido Bolívar, lo habrían hecho los demás, porque una vez más, como dices tú, una vez desatada e iniciada la guerra, con la dinámica que se desató, tú vas a terminar huyendo hacia Inglaterra precisamente porque era el enemigo de tu enemigo. Entonces, si no hubiera sido Bolívar, que no fue Bolívar solo, junto con él iba un montón de personas más que pensaban como él, iniciaron esas negociaciones junto con él, habría ¿Habría? sido otro. Ah. No Sí, sé. habría sido otro, correcto. Sí, en ese sentido ahí no habría habido mucha diferencia. Pienso yo que un análisis de clase, marxista, materialista, como lo hubiera llamado él, habrías prestado más atención al problema de la sociedad de castas Que dentro de instaura el Imperio Latinoamérica, Español. que instauró el Imperio Español y cómo sus mecanismos de reproducción llevan una lógica que entra en conflicto con España y trata de saltar al capital británico, pero el capital británico se termina aprovechando de ellas y bueno, pasa lo que pasa. Tenemos una guerra de clases profunda, que es la otra forma de llamar a la guerra de colores, como se desarrollan en Haití, como se desarrollan en Venezuela, como estuvieron a punto o se desarrollaron en cierta forma en la Argentina y ese tipo de cosas. Entonces, no sé, pienso que un análisis materialista habría partido de allí. Sí, de la misma clase criolla. De la misma clase criolla comercial que se enriqueció producto de la explotación de la mano de obra esclava o barata, cuando ya fueron, por ejemplo, los mestizos que ya en algún momento determinado se les tenía que hacer ciertas Sí, concesiones. indicar, mira, no solamente era Bolívar el que pensaba así, toda la clase, la gran parte de su clase dominante pensaba así. Ujú. Ahí tenías tú a personas como el que ya he mencionado yo previamente, como era Antonio Mariño, y que Mariño era literalmente dueño del oriente de Venezuela, de la otra mitad del país. Ujú. Bueno, vamos a darle al video para ver A los los últimos últimos. minutos. Tanto liberales como socialdemócratas y comunistas, es realmente el contrapunto y el apoyo ideológico de la leyenda negra antiespañola, la cual acusa a España, a lo que hoy se llama España, de ser la causante de la miseria y la pobreza de Hispanoamérica. Una cosa que es importante resaltar ahí es que la acusación no es contra lo que es España ahora. Digo, la República La nación Española, la española, la monarquía república. española, de todo eso.
sino contra el Imperio Español, que el Imperio Español ya no existe. No se culpa a la España de ahora, no se culpa ni siquiera a la España del siglo, buena parte del siglo XIX, ni a la España de lo que fue todo el siglo XX, ni de lo que va del siglo XXI. De esa España, ni los españoles. Habrá gente que dirá así como que España y todos sus descendientes que nos devuelvan el oro y cosas así. Que podrá tener posturas más radicales. O que se molestan, por ejemplo, porque no se reconozca las instituciones de repente del gobierno español actual, no hagan ese tipo de reconocimientos con el legado del Imperio Español. Pero no es directamente una cuestión, bueno, al menos dentro de los ciertos círculos académicos, yo creo que no funciona tan así, no es así como una, vamos a criticar a los españoles de ahora como genocidas ni nada por eso. No, no, no. De hecho, la acusación es contra el imperio y la monarquía española, habitualmente. Ujú. No se suele caer en esto de, no, la raza de los españoles. No, eso queda de alguna manera eh, en el discurso populista que ya hemos comentado previamente, que sí se ha utilizado, pues. En todo caso es más con Pero los gringos que con los españoles. sí, con los españoles es básicamente para mencionar una suerte de, ¿cómo se llama? De antecedente previo. Ujú. La mayor parte de las cosas se terminaron uno desquitando después de la guerra de independencia. Como te digo, se cortó todo lazo y no se vienen a restablecer lazos con la cultura española, con la nación española, mejor dicho, hasta la guerra civil, cuando llega la oleada de inmigrantes hacia acá. Que por cierto, eso granjeó en cierta medida una gran simpatía dentro de América Latina por la República Española. Sí, sí, y llegaron un montón de gente a México, a Venezuela, a Colombia, Argentina. Así que no, de hecho la República Española es muy... Tiene como buena prensa Tiene buena en prensa la aquí en América, izquierda. en la izquierda y en América Latina en general se le tiene bastante cariño a la República Española, quizás por la misma cuestión de que tiene ese aire de progreso, ok, vamos al proceso de alfabetización, de enseñar a leer, la importancia que tuvieron los maestros, o la forma en que se nos vendió aquí, que se nos contó aquí que fue eso, que fue el proceso, se le tiene mucho, realmente bastante aprecio a la República Española, Ujú. incluso dentro de los ámbitos liberales. Sí, A la monarquía se la mira como una suerte de rémora, porque lo que nos llega de la monarquía aquí es primero su vínculo con Franco y segundo, escándalos de corrupción de la monarquía española. ujú, sí. Bueno, vamos a ver qué más dice. Pero la leyenda rosa de Simón Bolívar impide ver que en realidad él, junto con otros, fue uno de los principales artífices de dicha miseria hispanoamericana. Y que Bolívar, junto con otros, fue el culpable y responsable de la subordinación Talento del internet. ideológico-cultural y geopolítica ¿Sí? de Hispanoamérica. Voy a repetir eso. Mientras carga esa parte, Su capital, respecto a lo de la leyenda negra y la leyenda dorada o rosa, Puto Mikkel tiene un video excelente sobre el tema. la deuda tuvo tales No sé qué pasa. proporciones que estos estados Ahora estuvieron sí. durante más de un siglo pagando su deuda externa con Inglaterra, con el Reino Unido. Numerosos bancos británicos manejados por la gran burguesía británica vieron aumentado su capital gracias a la deuda externa que Simón Bolívar inició. Y por tanto, ese capital sirvió, entre otras cosas, para acrecentar el imperio colonial británico, cuyo dominio fue prácticamente incontestable durante buena parte del siglo XIX. Esto ya lo Al habíamos final de visto. sus días, Ok. ideológico, cultural y geopolítica de Hispanoamérica a otras potencias, tanto en el siglo XIX como XX y XXI. Bolívar, un descendiente de la gran burguesía financiera germánica, la cual llegó a España con Carlos I, burguesía que exportó el trabajo esclavo de España desde Almagro hasta América,
a través de las plantaciones de cacao. Bolívar, que se sublevó contra España yendo de la mano del Imperio Británico y de su incipiente capitalismo financiero e industrial, y que tuvo éxito como tonto útil de los británicos, es hoy considerado el Jeremías Springfield del latinoamericanismo. Sin embargo, Simón Bolívar es más bien el Anakin Skywalker del mundo hispánico. Bueno, son referencias culturales que no de repente todo el mundo maneje, especialmente creo que la primera. Si no has visto Los Sí Simpsons la no vas a recuerdo, entender. sí la recuerdo, tienes razón, o sea, hay que recordar muy bien ese capítulo especial de Los Simpsons donde Lisa descubre una carta de Jeremías Springfield donde cuenta que él realmente fue, ¿cómo se llama? Fue un fraude y no hizo nada de lo que hizo, creo que era un delincuente que se había colado hasta los, ¿cómo se llama? Hasta los colonos y eso. Eh, eh, no sé, pienso que la simplificación de Jeremías Springfield y Anakin Skywalker es muy vaga. Habría pasado de todas maneras. Sí, igual Si no hubiera sido Bolívar, hubiera sido otro. ya todas esas cosas las hemos comentado en videos anteriores. Porque aquí lo que está haciendo es como recapitulando. Pues solo al final de sus días y de manera absolutamente infeliz, se dio cuenta de que toda su vida política fue una absoluta y completa desgracia. Desgracia que ha condenado durante ya 2 siglos a toda una civilización no reconocida como tal a ser humillada por aquellos que la lograron balcanizar. Si te ha gustado el vídeo... Y no. Sí y no. Respecto a ese último punto de que Bolívar se arrepintió, sí se arrepintió. Esto ya lo comentamos en episodios anteriores de que creo que no se arrepintió exactamente por eso, vamos a puntualizarlo otra vez nada más porque es el cierre, sino que una vez más la clase política que él dirigía, a la que él pertenecía, perdón, es técnicamente aniquilada durante la Guerra de Independencia. ¿Okay? No queda prácticamente nadie, queda todo completamente desmantelado, se cambian completamente los roles, las formas de las relaciones sociales, todo eso se trastorna enormemente y la República, la Venezuela que él conoció, había dejado de existir. Y él era una persona profundamente conservadora y él incluso aspiraba a que de alguna manera se creara una élite criolla o que la élite criolla que estaba allí se convirtiera en una suerte de nobleza estilo consulado romano que fuera manteniendo el control de la dirección y mezclaba algo así como también el sistema inglés y así lo vislumbraba, pero se da cuenta que no tiene nadie con quien realizar ese proyecto porque las personas que él aspiraba para eso, blancos mantuanos que tuvieran amplia experiencia en la dirección y que de alguna manera se ajustaran a su ideal de civilización y su ideal de raza y eso que manejaban en ese momento, su ideal de casta, ya no existía. Ya todo eso estaba perdido. En ese sentido, pienso yo que Bolívar considera que su proyecto fracasa. ¿Okay? Su proyecto de una nación, su proyecto conservador, de una nación que mantuviera más o menos las mismas estructuras de la sociedad que él conocía, pero ajustadas a unos parámetros más liberales del momento. Incluso él ya había dejado de creer en la democracia representativa, en el federalismo y en todo eso, y aspiraba a una gestión más centralizada, casi plutocrática. Uh-huh. En ese sentido, es que pienso yo, en mi percepción, bueno, en la de muchos que estudian el tema, es que Bolívar considera que ha arado en el mar, que fue un fracaso, que el que inicia una revolución está destinado a arar en el mar en el sentido de que el que inicia una revolución despierta una mecha que va a terminar consumiendo todo, entendiendo revolución por ese periodo de guerra civil. Sí, realmente no sabes hacia dónde vas a dirigirte. Es como caminar en la oscuridad con una antorcha que no ilumina mucho. Por utilizar una metáfora. Sí, no sabes a dónde vas a llegar. Por cierto, si has caminado, las personas que han caminado en la oscuridad con una antorcha saben que te encandilas más tú que lo que estás viendo. Sí. Pero bueno, creo que entonces han sido 5 episodios para poder dar cierre al video de Armesilla. Ya con esto ya hemos demorado como una hora y minutos. Creo que una hora como 20 minutos o algo así más o menos debe estar saliendo. Okay. O una hora y media. Creo que menos. Pero más o menos por ahí va el rango. Pero bueno, ya con esto cerramos la reacción al video de Armesilla de la verdad sobre Simón Bolívar. Habíamos pensado que no íbamos a demorar 6 episodios, pero terminamos demorándonos 5. Lo que está bien, porque
Sí, porque ya estaba agotando el tema. sí, ya. Aparte que ya estaba repitiendo cosas que ya había dicho anteriormente y reiteraba Sí. como los puntos parecidos. Entonces era como que otra vez volver a y decir lo mismo, ya no. Y hemos aprendido la lección de no volver a seleccionar un video que dure más de 10 minutos. Por el momento sí. Vamos a ver si en el futuro si se da algún video muy interesante. Pero sí, ya mejor elegir videos más cortos. De momento. Así que creo que eso sería todo por ahora. Entonces nos estamos viendo hasta la próxima. Hasta luego.